Nos acompaña ya en este bloque el ex fiscal y ex ministro anticorrupción René Fernández, quien se suma a nuestra charla que estábamos teniendo ya con el compañero Juan Jara. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muchas gracias también por la invitación y un placer estar en este programa y dispuesto a ir avanzando un poco con los temas que están propuestos para esta noche. Voy a empezar con una pregunta medio inocente, doctor, porque tal vez si es que hiciste esto no me cuentes, ¿verdad? No admitas así abiertamente, pero es normal que un agente... ¿Cuántos años estuviste en el Ministerio Público como agente fiscal? 20 años. 20 años. ¿En los 20 años tuviste algún tipo de conversación de charla, de este grado de confianza que mantuvo Aldo Cantero con el denunciante en una causa, doctor? Nunca, porque de hecho del tenor de estos chats y la forma en que se llevaba esa conversación, esto constituye un hecho punible, o sea, esta conducta es una conducta punible, ¿verdad? Es decir, no afecta solamente aspectos administrativos del comportamiento del fiscal, sino está cometiendo hechos punibles por la forma en que estaba haciendo, por la forma que fue llevada esta investigación. Exacto. Y quiero arrancar ahora con lo que ocurría ese lunes 11 de marzo. Llega la imputación, nosotros nos enteramos en horas del mediodía, doctor. Usted evidentemente desde que se presentaron estas 3 denuncias ya fue al Ministerio Público, investigó lo que estaba pasando. ¿Le dieron acceso a la carpeta fiscal? ¿Pudo por lo menos saber de las diligencias que estaban realizando? Porque efectivamente usted es uno de los que estaban a mira del denunciante y ya del Ministerio Público. No, esa fue una constante en esta investigación en cuanto al ocultamiento del cuaderno de investigación fiscal. De hecho, que hubo una maniobra al inicio mismo de la investigación porque la carpeta fiscal se encontraba nominada, es decir, llevaba el nombre de 2 personas concretamente como denunciados, que eran los doctores Arnaldo Yucio y Carlos Arregui, y en función a esa nominación, en todos los registros administrativos y en los primeros actos de investigación que fueron llevados adelante por los 3 fiscales, de manera procesal habilitaba a estas 2 personas hoy imputadas a acceder a copias de la investigación. Entonces, al haber sido presentado un escrito solicitando copias de la investigación, días después, 1 o 2 días después ya, la Fiscalía cambia esa carátula, ¿verdad? De tener una nominación, cambia la carátula a personas innominadas, actuando de muy mala fe y con la finalidad de hacer lo que finalmente realizaron, que fue ocultar toda esta primera parte de la investigación a las personas que estaban expresamente denunciadas en el escrito del denunciante y que además de estar señaladas por el denunciante, estaban, en la hipótesis de la investigación, estaban perfectamente individualizadas. A ver, doctor, es muy grave lo que usted nos está diciendo y al menos de mi parte es la primera que escucho que al inicio de la investigación ya se hizo esta maniobra. Estaba caratulada como Arnaldo Yucio, Carlos Arregui y otros, y cuando se acercan estos denunciados o investigados a pedir copias del expediente es que se cambia la denominación a personas innominadas, porque claro, ¿cómo voy a darle la carpeta o acceso a la carpeta a Arnaldo Yucio, a Carlos Arregui, si es que yo tengo una carátula de personas innominadas? Esa fue la estrategia, doctor. Esa fue la estrategia, inclusive la carátula inicial que habíamos obtenido nosotros justamente averiguando en mesa de entrada, en esos primeros días que fueron presentados, fue extraída del expediente fiscal. Hoy día tenemos ya copia del expediente fiscal, ya lo hemos obtenido de los agentes fiscales hoy intervinientes y nos llevamos la sorpresa de que la carátula original en donde estaban expresamente nominadas estas 2 personas, es decir, Arnaldo Yucio, Carlos Arregui, ya no se encuentra en el cuaderno de investigación. Eso además generó posteriormente una serie de actuaciones irregulares, ¿verdad? Justamente basado en la mala fe de los agentes fiscales, que lo que buscaron hacer con esto es ocultar las actuaciones realizadas. Realmente es gravísima la conducta procesal de
de los fiscales que, como te decía, no solamente representan ilícitos administrativos, sino hay ilícitos penales en esa conducta que nosotros vamos a exigir también su investigación. Exacto. Cuando hablamos de fiscales al inicio de la investigación, estamos hablando de Aldo Cantero y Giovanni Grisetti. ¿Estuvo algún otro agente en esa parte inicial, doctor, si es que recordás? Sí, hay una secuencia que es la intervención inicial de los fiscales Aldo Cantero, Rodrigo Estigarribia y Daniela Benítez, que fueron los que prácticamente llevaron adelante la investigación la mayor parte del tiempo. En la última parte, Rodrigo Estigarribia es designado juez, ¿verdad? Y todavía no tenemos claro el motivo por el cual la doctora Daniela Benítez también sale de la investigación. Y ahí es designado en la última parte ya el fiscal Grisetti. O sea, esa es una parte que vamos a reconstruir también en base a las constancias que hay en el cuaderno de investigación y otras constancias administrativas también que corresponde pedir. Pero además de estos elementos, está plasmado en las actuaciones fiscales que esta designación, esta carátula de innominado del expediente fiscal fue realizado dolosamente y de mala fe, con la finalidad justamente de ocultar estas actuaciones a las personas denunciadas, llegando a ser inclusive pericias que deben ser notificadas a las partes a espaldas de los denunciados. Así es. Yo te decía hasta de manera inocente, doctor, si es que te veías venir esta imputación y es difícil anticiparse a una posible imputación cuando en realidad no tenías acceso a la carpeta. O sea, te tomó de sorpresa entonces lo que tomó el ministerio, lo que adoptó el Ministerio Público ese 11 de septiembre, de marzo digo. Claro, como hombres de derecho no tenemos otra más que confiar en las instituciones, en el Estado de Derecho, de los funcionarios que están al frente del sistema de justicia, pero lo que realmente no esperábamos era la manera grosera en que se llevó adelante este caso, ¿verdad? Y el resultado, o sea, el resultado final que además de tener este comportamiento procesal y delictual por parte de los agentes fiscales, también tenemos el elemento de que el acta de imputación no se encuentra sustentado en evidencias. O sea, básicamente constituye un relato fáctico en que en gran parte de dicho relato fáctico no encontramos evidencias que sustenten ese relato. Y lo que hizo el Ministerio Público es directamente adoptar el relato del denunciante y plasmarlo en un requerimiento, en un escrito. Exacto. Atención con esto porque lo que nos está diciendo el exministro René Fernández es que fue irregular todo el proceso inicial de este caso. Ni siquiera estamos entrando a hablar de lo que después se descubrió con estos chats filtrados. Es decir, para los ahora imputados, y nos lo confirma el doctor René Fernández, ya toda la imputación es irregular por estos ribetes que tiene. No se le dio acceso a los ahora imputados a la carpeta fiscal, se cambió la carátula de esta carpeta sin explicación alguna y se cambió también a los agentes fiscales que estuvieron llevando, en el caso específico de la doctora Daniela, no hay explicación por qué la sacan. En el caso de Rodrigo Estigarribia sí se entiende porque hoy día es juez de garantía de delitos económicos. Quiero mostrar nuevamente con Juan Jara, si me permite, doctor, una siguiente secuencia de estos chats filtrados, porque nos habíamos quedado, Juan, en que hubo una confusión si cuándo era la reunión. Finalmente el abogado Pedro Velar le dice a Aldo Cantero, pensé que era hoy cuando en realidad el lunes ya tuvo que haberse ido. Llegan al martes, le envía un audio el doctor Aldo Cantero y después viene esta siguiente parte, si es que podemos ver, el 5 de septiembre, ahí está justamente, tuve una confusión y en la última parte dice, avísame cuando esté saliendo de tú. Y ahí queda la conversación. Así es que vamos a la siguiente parte de esta extracción, de esta filtración de chats entre el doctor Pedro Velar y el fiscal Aldo Cantero, porque después vamos a ir a la parte, teníamos una previa a esta, si me confirma si podemos mostrarlo, si no explicamos directamente esto. Decíamos, se entendía, Juan, de lo que le dijo en ese audio de 24 o 25 segundos Aldo Cantero a Pedro Velar que estaban en una diligencia, porque después llega esta serie de documentaciones que le envía el agente del Ministerio Público.
Asimismo, lo que estuvimos viendo justamente es la respuesta que le daba Aldo Cantero al abogado Pedro Velar, a lo que él le respondió nuevamente, le dice: avísame cuando termines tu diligencia y voy. Así le contesta el abogado Pedro Velar y está justamente en uno de los chats, en la secuencia. Inmediatamente el fiscal Aldo Cantero le responde nuevamente y le dice: dale, Dot. Unas horas más tarde le vuelve a escribir el fiscal Aldo Cantero al abogado Pedro Velar y le dice: ya estoy por mi oficina. A lo que el abogado Pedro Velar le responde: termino una reunión y voy. Es hasta ahí donde llega justamente esa conversación para luego ya encontrar estos documentos que son remitidos por el fiscal Aldo Cantero al abogado Pedro Velar. Y ahí podemos ver, por ejemplo, algunos nombres de los documentos que se estuvieron enviando, ¿verdad? Documentos bastante llamativos que nos hacen presumir de que el abogado Pedro Velar habría estado en la oficina del fiscal Aldo Cantero y ahí mantuvieron una reunión, o bien ahí estuvieron viendo cómo iba a seguir o cuáles serían los siguientes pasos dentro de esta investigación. Es por eso que tenemos, por ejemplo, algunos documentos como diligencia a tener en cuenta, memos sobre diligencias realizadas, análisis de caso HC, gráfico de fechas. Y algo que justamente nos llamaba la atención con relación al 5 de septiembre del 2023, y hoy sale publicado en nuestro diario, es que la mayoría de los oficios del fiscal Aldo Cantero, con la firma del fiscal Estigarribia y la fiscal Benítez, tienen fecha 5 de septiembre del 2023. Es algo que nos llamó la atención porque ese día acontecieron varios hechos. El abogado Pedro Velar aparentemente visitó su oficina, el fiscal Aldo Cantero le envía una serie de documentos y es lo que estábamos viendo recién. Exactamente. Y ese mismo día salen las mayoría o se firman la mayoría de los oficios judiciales que justamente uno puede ya ver dentro de la carpeta de investigación. Es así, porque estos detalles de diligencias realizadas, diligencias a tener en cuenta, memo de diligencias realizadas, análisis caso HC y gráfico de fechas, es lo que Pedro Velar le está enviando a Aldo Cantero. Así mismo. Y ese mismo día salieron los oficios entonces, Juan. Así mismo, es lo que también queda en evidencia a partir de la verificación de la carpeta investigativa. O sea, hemos también accedido a algunos documentos de la carpeta investigativa y ahí vemos que efectivamente el 5 de septiembre fue una fecha clave. La segunda reunión de Pedro Velar, aparentemente en la oficina de Aldo Cantero, y ese día Aldo Cantero le remite los documentos y ese mismo día salen casi todos los oficios. Es decir, el 5 de septiembre, recordemos que ya estamos hablando después de la primera ampliación de la denuncia que se hizo a fines de agosto ya. Así mismo. Bueno, y después de estos chats, de esta parte, de esta secuencia de chats, del envío de documentos, fecha clave, decía Juan, el 5 de septiembre, le envía el abogado Pedro Velar al fiscal del caso, a uno de los fiscales, un número que llama la atención porque es un colega, es un periodista del Grupo Nación. Así mismo. Primero le envía un memo de confidencialidad, y no sabemos qué contiene ese memo, y luego le envía este contacto, ¿verdad?, del periodista justamente Jorge Torres. Es lo que envía aparentemente el abogado Pedro Velar al fiscal Aldo Cantero. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Por qué motivo? Ya seguramente la gente va a poder ir sacando sus conclusiones dentro de la semana, ¿verdad? Exactamente. Mientras vamos desglosando un poco el detalle de estos chats filtrados, doctor, ¿por qué nos pareció interesante hacer nuevamente el relato del doctor René Fernández? Porque al inicio de todo esto y cuando explotaba todo esto a través de ABC Carinal, ABC TV, el discurso de parte de, ni siquiera el Ministerio Público, de parte de los grupos, de los medios del Grupo Cartes y de la gente que trabaja en redes sociales para ellos, estos chats son montados. O sea, y mostraban todas las aplicaciones que se puede utilizar, inclusive hicieron, y hasta nos llamó la atención que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, cuando llega al país, se toma la decisión de sacar del caso a Giovanni Grisetti, a Aldo Cantero, se designa un nuevo equipo fiscal. Él como que, y disculpe por la expresión, doctor Emiliano Rolón Fernández, porque
medio se hacía el tonto cuando le hacían las preguntas a los compañeros. ¿De qué imputado me habla? Pero, ¿y de qué imputado te van a hablar, doctor, si convocaste a una conferencia de prensa por este caso? Y le preguntaban sobre los imputados, sobre los fiscales y sobre estos chats y se hacía el desentendido. Pero había sido, sí, un chat que fue montado, que fue utilizada esta aplicación para hacer una supuesta conversación entre nuestra compañera Mabel Renfeld y el presidente Mario Audo Benítez. O sea, disculpame, doctor René Fernández, pero doctor Emiliano Rolón Fernández, pero estamos en la pavada si decimos que desconocemos la parte relevante de la historia y si resaltamos el uroreí de la cuestión. Entonces, llama la atención también varias cosas, doctor, porque se cambia a los fiscales iniciales de este caso, pero en esta conferencia de prensa, Emiliano Rolón Fernández validó esta imputación, porque decía, se ve, si recordamos un poco, Juan Jara decía, se ve un relato bien detallado, es una imputación extensa, como que resaltando el trabajo de los fiscales que él estaba cambiando en ese momento. Claro que sí, y acá hay un punto también interesante en cuanto a la imputación y sería bueno que también René Fernández nos pueda explicar. Dentro de las 60 páginas lo que nosotros encontramos son hechos repetitivos para cada uno de los imputados. Solamente se cambiaba el nombre y el mismo hecho se le agregaba. Yo no sé si dentro de una investigación, de una imputación fiscal, esto es normal, que se cambie nada más el nombre y el mismo hecho cometa el mismo imputado, ¿verdad? Pero es eso que nosotros también pudimos encontrar, la repetición y las contradicciones que había dentro de ese acta, del acta de imputación. Claro, le voy a agregar algo más antes que el doctor René Fernández nos responda, Juan. Le consulté esto a un agente del Ministerio Público que está en funciones y me decía, lo que pasa es que cuando tenés una acta de imputación con varios imputados, tenés que hacer únicamente el relato y me daba el ejemplo de un hecho de homicidio. Carlos es el que realizó el disparo, Juan estaba mirando y René también estaba en la escena. Yo tengo que detallar, me decía este agente del Ministerio Público, tengo que detallar que en relación a Carlos en esa misma escena era el que tenía la pistola, el que apuntó hacia la víctima y el que realizó el disparo. Después, cuando entro a detallar lo de Juan, tengo que decir que al momento que Carlos agarró la pistola, realizó el disparo apuntando hacia la víctima, Juan estaba en esta posición y realizó esto. Y después en relación a René Fernández también, qué es lo que hizo él en ese momento. Pero esto casi, o sea, prácticamente no varía, es el mismo relato el que se hace, doctor. O sea, para explicarnos más, pues, usted que tuvo 20 años de experiencia en el Ministerio Público, es normal que una imputación prácticamente le atribuye la misma conducta a todos los procesados. No, para nada no es normal, para nada no es normal y realmente lo que se denota en el requerimiento es un interés o una motivación de darle apariencia de contenido al documento. Es un poco lo que se denomina la fundamentación aparente. Repetir varias veces la misma frase, hacer un listado de diligencias cumplidas, hacer un detalle de documentos que son acompañados cuando en realidad no existe un análisis fáctico, no existe una vinculación de cada evidencia con cada proposición fáctica, que es lo que requiere realmente una imputación. Como te decía, acá hay numerosos saltos mágicos, es decir, no se encuentra al menos sustentada con algún tipo de evidencia una serie de afirmaciones que por cierto corresponden al texto exacto de la denuncia, ¿verdad? Y bueno, hoy, gracias a los chats que tomaron estado público, ya tenemos un poco cerrada la película, o sea, ya tenemos la explicación clara de por qué se da este relato, ¿verdad? Por qué se da de esta manera la imputación, porque bueno, prácticamente era el abogado del denunciante de las conversaciones que pueden leerse ahí, quien estaba dando las órdenes, las indicaciones y los alcances del requerimiento que finalmente fue presentado al Juzgado Penal de Garantías.